le daban algunas fotos verídicas de cosas que realmente habían sucedido y trataban de recordar algo de información. Se les pidió que pensaran en eso y luego se le mostró esta foto trucada. Inicialmente no se acordaban de lo que había sucedido, se les pidió que lo meditaran y luego fueron entrevistados 3 veces en un periodo de 3 semanas. Y para la última entrevista, y esto es muy difícil de entender por qué, pero es así, la mitad de los participantes comenzaron a recordar haber estado en un globo estático, aeroestático, durante su infancia. Y lo único que había sucedido es que había habido una mera sugerencia de que habían viajado en globo. Los críticos dirían que, claro, en una entrevista forense nosotros no falsificamos pruebas y no se lo presentamos a un niño para adaptarnos a las necesidades de la investigación. Y es una crítica válida y muy real del estudio. Así que, solamente para cerrar esa problemática, los investigadores replicaron el estudio, pero esta vez sin fotografías. Sabían algunas experiencias de vida real que planteaban a los participantes y también decían, bueno, cuando hablaban con tu mamá, ella dijo que habías viajado en globo. Inicialmente los participantes no se acordaban. Mira, medítalo y después vuelve a conversar con nosotros. Y nuevamente, luego de 3 entrevistas, el 80% de los participantes recordaban haber estado en el globo falsamente. Y eso es sin ninguna prueba física, sin ninguna fotografía. Y teóricamente nosotros pensamos que sin la fotografía la mente es inclusive más libre para hacer estas conexiones imaginarias y por lo tanto mayor cantidad de personas cayeron en la trampa, digamos, de la falsedad. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado cuando entrevistamos a los niños y voy a recalcar este punto varias veces en esta charla. Quiero hablar también de otro estudio que se cita con frecuencia en la literatura psicológica. Este es un estudio realizado por Leishman y Sisi y se llama el estudio Samstone. Este estudio fue diseñado para abordar temas que suelen surgir en investigaciones, que podría ser quizás el padre o la madre que está induciendo al niño. Quizás la razón por la cual el niño está haciendo estas afirmaciones en las entrevistas policiales es que simplemente está repitiendo lo que su padre, su madre o algún otro adulto quería que dijera. De tal manera que este estudio se creó para abordar esta problemática. Así que esta persona, Sam Stone, iba a visitar un lugar, un jardín infantil, y iba a hacer algunas cosas, nada en particular, pero algunas cosas. Entonces, luego se entrevistó a los niños 5 veces. El grupo de niños ya había estado dividido en 4 grupos. Un grupo iba a ser entrevistada sin sugestión. En las 5 entrevistas no habría ninguna sugerencia, sugestión. El segundo grupo, se le dijo, antes que Sam llegara, que era torpe, que cometía muchos errores y que había que tener mucho cuidado con este señor por su torpeza. Cuando fueron entrevistados, la técnica fue no sugestiva. Un tercer grupo no obtuvo la información previa al hecho, pero sí fueron entrevistados en forma altamente sugestiva en relación a la torpeza de Sam. Y el cuarto grupo recibió, por así decirlo, una doble dosis. Antes de la entrevista se le dijo que Sam era muy torpe, pero además se le entrevistó de manera sumamente sugestiva. Ahora, lo interesante es que Sam, cuando llegó al jardín infantil, se afirmaba que había roto un libro y que había vertido tinta sobre un oso de peluche. Entonces, en la última entrevista, la 5ª entrevista con los niños, vemos lo siguiente. Estos son
los niños que se entrevistaron sin sugestiones y no se le había dicho antes que era torpe, que no había estereotipo. Teníamos 2 grupos etarios, 3 a 4 y 5 a 6. Y lo que vemos acá es una pequeñísima cantidad de personas hablan de las cosas que habría hecho Sam que eran erróneas o malas. Hay una tendencia de desarrollo con los niños más jóvenes que producen información imprecisa en una cantidad superior a los niños de mayor edad. Veamos otra posibilidad. Estos niños fueron entrevistados sin sugestiones, recibieron una típica entrevista abierta, pero sí se les dijo con antelación que Sam era torpe. Los niños aquí fueron influidos un poco más por ese estereotipo, por esa preparación del investigador. Entonces, varios dijo que Sam sí rompió el libro y que lo vieron hacerlo y que realmente fue él. Fue más complicado para los niños de menor edad que para los de mayor edad. Aquí tenemos los datos para los niños de 5 a 6 años. Las sugestiones, aquí vemos que aún con un mayor porcentaje de niños en ambos grupos etarios afirman que vieron que Sam rompió el libro. Y cuando los niños tuvieron la combinación de sugestiones más el estereotipo, más alumnos empezaron a informar que había cometido estos actos. Entonces, lo que nos indican estos estudios es que es el entrevistador que está provocando el problema. Cuando los niños no recibieron información negativa y se realizaron de manera adecuada las entrevistas, casi ningún menor de edad hizo afirmaciones erróneas. Ahora, es interesante que cuando se le dio la desinformación antes, pero cuando tuvieron una buena entrevista, no informaron del estereotipo, trataron de informar lo que había sucedido, de tal manera que una buena entrevista puede superar algunos problemas de las interferencias en la mentalidad o el relato del niño. Quiero hablar por un momento acerca de otras técnicas que se han probado, las muñecas anatómicas que he visto en muchas entrevistas a nivel mundial. O sea, teóricamente los comentaristas, los investigadores han podido teorizar que el uso clínico de muñecas anatómicas podría tener efectos positivos. Sirven para prestar consuelo, para romper el hielo como modelo anatómico, para que el niño pueda describir cosas y estimular la memoria. Algunos consideran que también las muñecas se pueden utilizar como una prueba de diagnóstico. Y es el caso que muchos entrevistadores han empezado a utilizar estas muñecas en el transcurso de su práctica. Entonces también, desde la perspectiva psicológica, se puede decir o argumentar que son muy eficaces para entrevistar a los niños. Se pueden usar para recuperar algún recuerdo, los niños pueden interactuar con los objetos. Los niños no tienen las mismas habilidades lingüísticas, a lo mejor no conocen el nombre de una parte del cuerpo, no saben describirlo, o a lo mejor son vergonzosos, tímidos, no quieren hablar, pero sí pueden mostrar. Entonces las muñecas han sido usadas para diagnosticar abuso sexual en algunos casos. Y hay literatura donde encontramos inconsistencias en cómo han sido utilizadas. Por ejemplo, hay personas que han escrito que si se usa una muñeca anatómica en la entrevista, el niño la evita. Eso es prueba de abuso porque no pueden enfrentar a la muñeca.
O también si el niño interactúa con la muñeca, también indica abuso. Entonces, de cualquier forma, uno puede buscar argumentos para indicar de que efectivamente hubo abuso. Entonces, quería contarles un poco acerca de un estudio muy importante que hicieron Brock y colegas. Analizaron el uso y la utilidad de estas muñecas anatómicas. Lo que hicieron fue tomar ideas, teorías de otras personas y las colocaron bajo la lupa. Y eso es algo empírico. Y la idea es ver si el fenómeno que se está teorizando aún existe una vez que lo hemos estudiado. Entonces, lo que hizo Maggie Brock en su experimento fue que entrevistó niños usando muñecas anatómicas como parte de una entrevista pediátrica. Y en niños menores de 3 años van al doctor para un chequeo de rutina, no tienen nada de malo y como parte de ese chequeo de rutina, el doctor les revisa los genitales y la mitad de los niños no se les examinaba y a otros sí se les examinaban los genitales. Entonces, después de este examen médico, los investigadores llevaron a los niños a otra sala y los entrevistaron acerca de cómo se sentían, de que el doctor los mirara, etcétera. Y la investigación me indica que le mostraron una cuchara a los niños. Les preguntaron si el doctor hizo algo con la cuchara. No sé por qué, en realidad solo les cuento lo que hizo el doctor en el estudio. Y este es el procedimiento. Se desvestía la muñeca y se le hacían preguntas dirigidas acerca de la muñeca. El doctor lo tocó aquí. Muéstrame en la muñeca dónde te tocó el doctor. Te tocó en la parte trasera, en la parte delantera. Muéstrame en tu cuerpo dónde te tocó. Y el investigador luego le mostró una cuchara al niño y le dijo qué hizo el doctor con la cuchara. Y dijeron, nada. ¿Qué podría haber hecho el doctor con la cuchara? En fin, estos son los resultados. La mitad de los niños cuyos genitales sí fueron examinados no pudieron mostrarlo usando las muñecas anatómicas. Más o menos la mitad de los niños que no fueron tocados, es decir, que no le tocaron los genitales, tocaron los genitales de la muñeca y falsamente indicaron que sí los habían tocado el doctor. Y eso muestra que este procedimiento es poco confiable, porque si la mitad de los niños que sí fueron tocados por el doctor pueden hacerlo bien y la mitad que no ha sido tocado también lo puede hacer, la verdad es que es tan preciso como lanzar una moneda. No es apto para diagnóstico. Entonces aún estamos esperando pruebas de que efectivamente esta técnica sirva realmente y que sea conducente a obtener la información que buscamos. En cuanto a la cuchara, 17% de los niños puso la cuchara en las partes privadas de la muñeca. Imaginen, si están haciendo una investigación forense con los niños y hay objetos en la sala, existe la posibilidad de que el niño simplemente juegue con la muñeca. Algunos niños usaron artículos médicos en formas inadecuadas, no como las habían sido usadas por el médico. Algunos niños fueron agresivos con las muñecas y se calculó que 58% de los niños informó este tipo de conductas. Y la verdad es que simplemente usar las muñecas puede llevar a una gran cantidad de imprecisiones si es que estamos tratando de obtener algún tipo de conclusión en base a esa interacción con el doctor. Entonces, no hay pruebas sólidas acerca del uso de este tipo de elementos. Ya durante todos los años que han sido utilizados, con la información que tenemos, vemos que este tipo de representación simbólica, entender que la muñeca es parte de mí, no, la verdad es que no es algo que todos los niños puedan hacer.
Algunos niños lo pueden hacer en forma gradual, pero uno no puede esperar que un niño de 5 años use un mapa para guiarse en una ciudad. Aunque el mapa es una representación de la ciudad, cognitivamente no lo entienden. Entonces hubo otras técnicas, mapas corporales, diagramas, dibujos del cuerpo. En mi experiencia, alguien en algún momento dijo telepáticamente que el niño había informado algún abuso. No, la verdad es que hay gente que investiga esto y encuentra algún tipo de apoyo, pero la verdad es que a la larga se evaporan. Aquí un dibujo de un niño. Lo que vemos es un niño triste, una madre contenta, y acá hay un corazón de amor tachado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, por un lado es un ejemplo de un niño muy triste, donde no hay amor en la familia y la mamá está feliz de que el niño esté triste. Ahora, yo sé que no es el caso, porque mi hijo lo dibujó y tenía 5 años. Y la razón fue que su madre estaba amamantando a su hermano menor. Y él entró a la habitación y dijo, ¿me puedes poner el video? Quiero jugar videos. Y la mamá dijo, sí, lo hago en 10 minutos. Y se fue indignado de la habitación y volvió con este dibujo. Después de eso hizo otro dibujo más amable y las cosas anduvieron bastante bien. Pero es importante porque nuestro instinto es tratar de diagnosticar cosas y podemos saltar a conclusiones equivocadas de cosas que no han ocurrido. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos saber realmente si los niños están diciendo la verdad? Porque los adultos, como psicólogos, abogados, jueces, cuando miramos a la gente, ¿sabemos si están diciendo la verdad? Y quería contarles un poco acerca de este estudio. Es de Saul Cousin, es un americano muy famoso que estudia las falsas confesiones. Y esto de justamente de poder saber si alguien está diciendo la verdad o no. Es un estudio que muchos otros han realizado, pero la verdad es que arroja resultados interesantes. Se le pagó a 10 reclusos que grabaran confesiones y falsas confesiones. Y ellos claramente eran culpables de haber cometido algún delito. Pero dijimos, díganos la verdad acerca del delito que usted cometió. Y después pidieron que hicieran una confesión falsa acerca de algún delito que no hubieran cometido. Por supuesto que no iban a estar confesando otros delitos si ya estaban en la cárcel, pero esa fue la idea, tener 2 versiones de estos reclusos. 61 estudiantes de psicología participaron, también algunos agentes de la FBI, para revisar los videos. Y todo lo que se pidió fue, díganos en cuáles dicen la verdad y en cuáles no, cuáles son mentiras. Y los resultados muestran esto. Esta es la precisión. Y cuando se mostró el video, los alumnos, simplemente adivinando, acertaron 53% del tiempo. Los agentes de la FBI lo hicieron un poquito peor. Cuando solamente escucharon el audio, cuando no podían ver a la persona sino escucharla, a los reclusos, los alumnos acertaron 64% de las veces y los agentes de FBI un 54%. Pero estos hallazgos lo que nos muestran es que realmente no es posible saber si alguien dice la verdad solo mirando su actitud, su lenguaje corporal, su tono de voz. Y eso ha llevado a que se enfatice, al menos en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que se haya colocado mayor énfasis en la investigación. Se están usando los análisis de validez de los enunciados y esto, hay muchos investigadores que estudiaron esto y dijeron, estaban muy emocionados, muy entusiasmados porque
estaban acostumbrados a ver estos análisis donde se usaba la sugestión con los niños. Y si se toma una entrevista de alta calidad donde el niño habla mucho y se le aplican estos criterios, se buscan otras cosas. Se busca una estructura lógica, una coherencia, la cantidad de detalles, horas, lugares, personas, eventos. Se incorporan hechos en un contexto temporal, espacial. Entonces, si siguen leyendo la lista, verán que había varias dimensiones que estarían contenidas en declaraciones reales. Y, bueno, este testimonio, si se hubiera sometido a ese tipo de análisis, la verdad es que no habría cumplido, porque en este caso teníamos una niña que alegaba haber sido acusada de violación y no son aseveraciones muy específicas, no hablan de un momento específico, son genéricos. Y ella lo que decía es: la mayor parte del tiempo me pide que mienta, me dice que diga alguna palabra, alguna grosería, o se baja los pantalones, pero la verdad es que era todo muy general. Y si eso se analiza, la verdad es que no tendría un puntaje muy alto, pero en este caso la niña sí habló acerca de eventos específicos. Y finalmente fue acusado de 9 años en la cárcel. Este estudio fue realizado por Michael Lamb y sus colaboradores. Tomaron 98 casos reales donde pudieron medir bien la plausibilidad de estos abusos y obtener hechos acerca de los casos, confesiones, informes médicos, exámenes poligráficos. Y tomaron los 98 casos, los organizaron en un continuo desde muy probable, bastante probable, cuestionable, poco probable y muy improbable. Y luego tomaron las transcripciones y lo aplicaron a este sistema para medirlo. Entonces, en la transparencia que les mostré, 14 sería perfecto, porque muestra todas las características de los casos reales. Pero si nos fijamos en los puntajes que fueron proporcionados por los calificadores, cuando era muy probable que hubiera ocurrido, solamente había un 7 de puntaje. Y cuando era altamente improbable, había una nota de 5. O sea, estadísticamente había más acá que acá, pero de todas maneras no hay un gran fallo, no hay una gran diferencia. Y sigue siendo el caso que muy improbable también podría contener características de declaraciones, afirmaciones verídicas. Por lo tanto, quisiera presentar algunas conclusiones interinas antes de seguir con el resto de la presentación. Con el tiempo, los investigadores han probado distintas técnicas de entrevista a los niños. Algunos de los enfoques son muy indirectos, pero en general se caracterizan por tener una comprensión limitada de la capacidad de expresión oral de los niños y tener una capacidad limitada de la fortaleza de las capacidades cognitivas de los niños. Por ejemplo, creer que los niños no pueden hablar acerca de su abuso y que hay que entregarle una muñeca anatómica. Hemos encontrado entonces que tenemos un efecto importante en la credibilidad de los niños que ha conllevado a muchas sospechas entre entrevistadores, psicólogos y otros profesionales de que los niños serían incapaces de aportar información correcta, precisa. Ahora, cambiando de tema un poco, quiero que avancemos un poco más en el tiempo. Siguiendo estos estudios sobre la sugestibilidad, la gente quedó en una situación en que dijimos: bien, sabemos mucho acerca de qué no hacer en las entrevistas, sabemos mucho acerca de cómo
se puede hacer que los niños parezcan poco creíbles, sabemos cómo podemos perjudicar su testimonio. La pregunta es entonces, si sabemos qué no hacer, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Por lo tanto, quiero referirme ahora a algunas de las investigaciones sobre el recuerdo, la memoria, que nos ayuda a entender las capacidades de los niños y nos empieza a dar ideas mucho más concretas acerca de las situaciones en que los niños no pueden aportar información precisa. Quiero hablar de dos variables, pero que resultan ser altamente predictivas. Aquí tenemos un estudio que mide el retardo en el recuerdo. No voy a entrar en todos los detalles de esto, pero es cuando los niños se van del colegio y se van a visitar un pirata, que era yo, esto hace 20 años, por si acaso, cuando yo era pirata, e interactuaban con el pirata y se les entrevistó después o inmediatamente o un día después. ¿Qué pasó cuando fueron a visitar al pirata? Luego, una semana más tarde, ¿qué pasó cuando fue a visitar al pirata? Un mes, 6 meses, y luego se les entrevistó al año. Y lo que